sí saben que hay un libro que se llama Tito, ¿verdad? En la Biblia. Nomás es uno. Nomás es uno. No tiene dos, pero Tito tiene uno, ¿verdad? De Timoteo. Así es. Y vamos a comenzar a estudiar esta carta. Son 3 capítulos nada más, pero es una carta preciosa, una carta pastoral, una carta que escribe Pablo a Tito, uno de sus hijos espirituales, joven. Él, qué interesante es poder ver cómo se desarrollaba la vida cristiana en los primeros años. Después de la muerte de Cristo Jesús, se comenzó a predicar el evangelio por todas partes, como Jesús lo había dicho: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28. Pero también habló ahí en Hechos 1 acerca de ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo todavía no estaba ahí en escena, es convertido más adelante por el Señor y comienza sus ministerios, y uno de los frutos de Pablo fue Tito. Fue un joven pastor, un siervo. Pablo fue un hombre de Dios, poderoso en la palabra, en las misiones, en la plantación de iglesias. Era un sembrador de iglesias, Pablo. Pero tuvo gente a su lado, discípulos. Bernabé fue quien lo llamó, y Bernabé fue un baluarte para la vida de Pablo. Ananías también y Bernabé, que fueron los primeros contactos que tuvo este hombre perseguidor de la iglesia y posteriormente siervo de Jesucristo. Y dentro de su ministerio hubo fruto, mucho fruto. No fue tan fácil. O sea, cuando ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta cómo se batalló, las pruebas que hubo, pero también las victorias. Y Lucas escribe una parte de Hechos en relación a la vida de los apóstoles, la vida de Pedro, de Felipe, de Esteban, otros más, y posteriormente Pablo ocupa la mayor parte de los capítulos de Hechos. Y esto es una de sus cartas, llamada carta pastoral, al igual que primera y segunda de Timoteo. Quiero leer los primeros 4 versos de Tito, hermanos y hermanas. Les voy a invitar a que en la semana ustedes estén leyendo esta carta. Se lee en 10 minutos porque son 3 capítulos. Si usted tiene otra Biblia de otra versión, léala en la otra versión. O si usted tiene diferentes versiones en su celular, hágala, lean, y van a tener poquito más o mucho más entendimiento de la palabra de Dios, en este caso del libro de Tito. Dice así, son 4 versos. Hermano Gavino, ¿lo quiere leer, por favor? Tito 1, del 1 al 4. Sí. Por dice favor. así la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 1, versículo del Pablo: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Gavino. Pablo inicia esta carta, como otras más, hablando Pablo de sí mismo, colocándose como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios y apóstol. La palabra apóstol o apóstolos del griego
significa eso, enviado de Dios. Hoy los apóstoles modernos son aquellos que tienen mucho poder en sus iglesias, ¿no? Y tienen muchos privilegios y otras cosas más. No es eso, no son esos apóstoles a los que se refiere aquí la palabra del Señor, son otros. Y como Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, él dice que él fue llamado para manifestar la palabra, la predicación que el Señor le había confiado, ese mandato. Dice Pablo, Dios me ha confiado su mandato. El mandato de Dios es que yo manifieste su palabra, dice el verso 3. Yo lo haga. ¿Se acuerdan Pablo quién era? Sí. Perseguidor de la iglesia. Sí. Un hombre que ningún cristiano quería enfrentarse, quería encontrárselo. Pablo era tremendo, era el talibán de aquel tiempo, ¿verdad? Le tenían miedo los creyentes. Fue el que consintió la muerte de Esteban, Pablo. Bueno, era Saulo. Sí. Entonces este hombre, Saulo, nunca se imaginó, si le hubieran hecho una propuesta para que enseñara en el seminario cristiano posterior, él era un rabino, él era un conocedor de la ley, era un doctor de la ley. Si le hubieran hecho la propuesta que enseñara en un seminario, estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Pero de aquel tiempo, quizá lo hubiera aceptado si le hubieran pagado muy bien, porque era un hombre preparado. Sí. Se cree que había estudiado en las mejores universidades de Tarso y obviamente había estudiado con Gamaliel, el gran rabino de su tiempo, a los pies de este hombre. Sí. Y ahí está Saulo. Pero él nunca se imaginó que Dios le iba a llamar. Nunca se imaginó que iba a conocer a Cristo en circunstancia especial de su vida, persiguiendo a la iglesia. Ahí lo alcanzó el Señor. Hechos capítulo 9. Así es. Entonces, perseguidor de la iglesia, injuriador de la iglesia, en fin, era un hombre tremendo. Y vemos aquí un hombre ya transformado, Saulo de Tarso transformado, dice a Tito, yo soy siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Soy enviado. Estoy para servir. El Señor me ha rescatado. Y de esa forma se presentan algunas de sus cartas como apóstol, siervo de Jesucristo, como esclavo del Señor. Ahora, Tito, que era un joven que probablemente había conocido el Evangelio en una de las predicaciones de Pablo, tal vez cuando Pablo estuvo en Antioquía con Bernabé, ahí es probable que haya estado Tito en aquel lugar. Era joven él. Entonces, ahí se dice que probablemente conoció a Cristo. Siendo Tito de origen griego, se convierte a Pablo. Él era de Creta, por allá. Y por eso es que más adelante, vamos a ver la próxima semana, cómo Pablo le dice a Tito, yo te dejé en Creta por esta causa. Creta era una isla, hermanos, al sur o abajo de donde está Grecia, hay muchas islas, está el mar Egeo y ahí está Creta, que tiene 250 kilómetros de largo por 50 de ancho. Es una isla grande. Ahí fue donde Pablo naufragó cuando lo llevaban preso a Roma. De ahí es probable que de ahí era Tito, y Pablo ya estaba discipulando a este hombre. Y hay algo interesante que, por ejemplo, el libro de los Hechos no habla de Tito, no lo menciona. Quien menciona a Tito es Pablo en la segunda carta a Corintios, lo menciona varias veces, segunda de Corintios 2,
capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12 y Gálatas 2, y hay otros textos más. Pero en el libro de los Hechos no se menciona a Tito, miren qué interesante, ¿verdad? Pero en las cartas de Pablo sí. Ajá. ¿Cuál era el tema o cuál es el tema de la carta? Es decir, ¿por qué Pablo le escribe a Tito este tipo de carta? Que es parecida a la primera y segunda carta a Timoteo, que también Timoteo era un joven pastor. Los dos eran jóvenes. Era poner orden en la iglesia. La iglesia ya estaba formada, ya se estaban formando. Y no solamente en un lugar, eran varios lugares de Creta, porque Pablo habla de ciudades. Pues había que poner orden y colocar el cimiento o recordarles la sana doctrina a estos hombres de Creta. Tito, siendo gentil, Pablo da testimonio de que no lo circuncidó porque él no era judío, él era griego. Entonces, no lo circuncida y vemos cómo entonces hay un hombre, un joven pastor que le era útil a Pablo en su ministerio en diferentes oportunidades, así como Timoteo, así como Epafras, como Aquila y Priscila, y otros más que ayudaron al ministerio, Lucas, por ejemplo, que ayudaron al ministerio de Pablo, necesario en el ministerio del apóstol Pablo. Dice el verso 4 de lo que hemos leído, dice así lo que leyó mi hermano Gavino: a Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común. Miren, si algo tenía Pablo es que él compartía su ministerio. Pablo nunca fue un mezquino. Pablo siempre compartió, dio, daba la palabra, pero también daba, al hablar del amor de Dios, compartía discipulado, levantaba hombres y mujeres para que siguieran del camino. Le dice a Tito que él levante ancianos, presbíteros en las iglesias y que tenga cuidado de quiénes son, cómo son, y le dice aquí cuál es el perfil de los pastores que tenían que estar en aquellas iglesias que ya se estaban levantando en Creta. Acuérdense que había cretenses cuando Pedro predica en Hechos 2, ¿se acuerdan? Que viene el Espíritu Santo y hay una manifestación tremenda en Jerusalén. Estaban los 120 en el aposento alto orando y de repente el Espíritu Santo vino. Hablaron en lenguas, diferentes lenguas, eran idiomas para predicar y había cretenses. Ahí estaban. Entonces, de ahí salieron muchos Chipre, cretenses y otros más, chipriotas y de otros lugares, y ellos ya transformados, tocados, bautizados, Hechos 2, bautizados, salen de Jerusalén porque habían ido a la fiesta, habían ido a convivir. Miren qué interesante, cómo se utiliza una fiesta de la nación de Israel, el Pentecostés, que venían de todo el mundo a adorar a Jerusalén, y en esa ocasión el Espíritu Santo se manifiesta y mucha gente que había adorado, judíos y prosélitos y otro tipo de personas, ahí conocieron a Cristo, ahí aceptaron a Cristo, ahí los alcanzó el Señor, ahí se bautizaron y de ahí surge un trabajo misionero por toda Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y posteriormente Europa, lo que viene siendo Macedonia, Acaya, Grecia, todo ello. Miren, interesante lo que el Señor empieza a hacer con estos hombres.
Pablo es alcanzado posteriormente, como hemos dicho, y a lo largo de su vida, de su ministerio y de sus viajes misioneros, ahí encuentra a sus colaboradores y uno de ellos es Tito. Tito es dejado en Creta para vigilar la organización de las iglesias, la administración de esas iglesias, ¿sí? Y este hombre tenía que empezar a discipular lo que hoy normalmente hemos siempre repetido. El discipulado, su discipulado de ustedes, no es solamente aprenderse la información de la Biblia y tener conocimiento de. El discipulado viene siendo una transformación de vida y una transferencia de vida de parte de quien es el discipulador y quien recibe ese discipulado. El discipulado es palabra de Dios y el discipulado nos da crecimiento para entender los planes de Dios que tiene para nosotros. Estoy seguro que ni Timoteo ni Tito, antes de ser tocados por el Señor, sabían que iban a ser llamados para un trabajo pastoral, al grado de que hay 2 cartas a Timoteo y una a Tito dentro del canon de la Biblia. Son metidas. Por ahí se le atribuye a Tito un escrito, es una pseudo carta, que así le llaman, aparentemente de Tito, ya en la vejez. Se cree que Tito murió por el año 105 después de Cristo, o sea, aún después de Juan el apóstol, colocando las bases suficientes para seguir levantando iglesias. Ahora, no era tan fácil, hermanos, levantar una iglesia nueva en aquellos días, porque recuerden que había mucha persecución, sobre todo de los judíos, de los judaizantes. Y estos judaizantes, algunos eran cristianos judíos, es decir, habían aceptado a Cristo, pero nunca dejaron practicar las cosas de su pueblo. Ahora, había cosas que hacían y estaba bien. De hecho, Pablo, cuando va y lo agarran en Jerusalén, él va al templo y va y se purifica. Es decir, él ya era cristiano, Pablo, tenía que hacer cierto protocolo. Ritos también. Pero Pablo estaba en contra de la circuncisión en el hecho de que se colocaba como una parte ceremonial para lanzar. Y Pablo dice, no. Por eso dice, yo me voy ahora con los gentiles para predicarles, porque les provoco. Es decir, Pablo estaba hablando allá en Romanos, dice, el Señor provocó a celo un pueblo que no era con un pueblo que no era su pueblo. Es decir, provocar al pueblo judío con el pueblo gentil para decirles, ustedes no quieren, ustedes no hacen caso, ustedes no obedecen. Ahí está este pueblo, por promesa a Abraham de naciones, que también estamos nosotros ahí. Interesante esto porque la iglesia comenzó a crecer, y empezó a haber necesidad de pastores, de siervos. Aquí nos habla, lo vamos a ver la próxima semana, de ancianos, de presbíteros, de obispos, para conocer mejor el significado. Cuando hoy vemos, el obispo primado de México, ¿no? O el obispo de la iglesia metodista, o el presbítero de la iglesia presbiteriana. ¿Qué significa eso? Sencillamente, en algún momento son sinónimos de la palabra siervo o pastor, y que tienen su lugar, y que Pablo le estaba diciendo a Tito, instituye, coloca a gente y diles cuáles son los requisitos y cómo deben de conducirse. Entonces, de eso se trata la carta de Pablo a Tito, para que Tito corrigiera las deficiencias que había en las iglesias de Creta. Hay 3 palabras
claves en esta carta es diligencia, es compromiso y es responsabilidad. Diligencia, compromiso y responsabilidad. Ajá. Desde que escribió Pablo a Tito desde Macedonia. Estaba en Macedonia, estaba en Grecia. Entonces, desde ahí le escribe la carta. Es probable que entre su primer y segundo encarcelamiento, porque Pablo fue encarcelado varias veces y llevado a Roma. Entonces, algunos dicen que Pablo pasó la mayor parte en el bote, así decían, ¿no? En la cárcel, ¿sí? Pasó mucho tiempo encarcelado Pablo. Pero esos encarcelamientos, esa instancia fue de mucha bendición porque en la cárcel escribe las cartas pastorales, escribe a los romanos, ¿no? Le escribe a los filipenses, le escribe a los romanos, la carta del gozo a los filipenses, Filemón. Ahí, imagínense, ¿qué puede hacer un preso en la cárcel? Si uno tiene la oportunidad, hoy creo que ya hay oportunidad de estudiar en la cárcel y de todo ello. Entonces, qué oportunidad tan grande. El progreso del peregrino de Juan Bunyan, un clásico que todo cristiano debe leer del siglo XVIII, del siglo XVII. Este inglés bautista en aquellos años escribe este libro, El progreso del peregrino, desde la cárcel. Estaba encarcelado por causa de su fe. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues escribir. El Watchmani, el gran cristiano evangelista chino, 30 años en la cárcel, de ahí escribió todos sus libros. Y así otros más. Entonces, Pablo ahí escribe, y de ahí él tenía la oportunidad de estar encadenado con un soldado romano y encarcelado a veces en una casa, no necesariamente en una prisión, y en una casa encadenado, ahí con pluma, cuaderno y pluma, y órale. Hermanos, ahí se escriben algunos libros que hoy leemos y que son hermosos y poderosos. Sí, mi hermano Gavín. Por eso se les llama las cartas de la cautividad. Así es. Cuatro cartas. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Así es. Las cuatro las escribió cuando estaba preso, por eso se le llaman cartas de la cautividad. Amén. Gracias, mi hermano. Así es. Y cartas que cuando uno lee, por ejemplo, estas cartas que mencionó mi hermano, son cartas preciosas. Sí. Hemos dicho, por ejemplo, cuando hablamos de Filipenses, ¿cómo es posible que un hombre que esté en la cárcel hable del gozo? Hable de ánimo, gozaos, regocijaos. Si usted lee Filipenses va a encontrar más de 2 veces la palabra gozo o gozaos o regocijaos. Porque está escribiendo una iglesia filipenses muy especial, los filipenses, quienes tenían un gran aprecio por el apóstol Pablo. Entonces, y así las demás cartas. Qué interesante es esto, hermanos, que el consejo que también Pablo le da a Tito, al igual que a Timoteo, por ser pastores jóvenes, les dice: nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Este es el consejo que da Pablo, y es el consejo que muchas veces damos nosotros a los jóvenes cuando están ahí luchando en su vida, que nadie te desprecie, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Se acuerdan que Pablo le dice esto a Timoteo? Sino sé ejemplo en fe, en pureza, en testimonio, en todo lo que se conllevaba. Era algo especial. Entonces, una carta que alienta. Así es de que, amados hermanos, vamos a tener que leer Tito en esta semana, la otra y la otra,
y ustedes van a tener que estar ahí escudriñando la palabra de Dios. Y si lo pueden leer en otra versión también, háganlo. Y va a ver que vamos a encontrar mucha riqueza y enseñanza de la carta del apóstol Pablo a Tito. Dice aquí el verso 4, y termino con esto, que él era un verdadero hijo, según la fe que nos es común. Y hoy algunos hablan de hijos espirituales. Sí. Hijos espirituales. ¿Qué queremos decir con eso? Una persona que tú has ganado para Cristo. Una persona, amigo, conocido, vecino, un familiar, que tú lo llevaste a los pies de Cristo. Oraste con él, por él, y estuviste clamando a Dios por su vida. Y cuando él o ella aceptaron a Cristo, decimos, él es mi hijo espiritual, es decir, él fue alcanzado por el Señor a través del testimonio y la oportunidad que se tuvo cuando yo le compartí. Por eso Pablo dice que era su hijo, según la fe que les era común, verso 4. Y termina Pablo diciendo, gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Miren, aquí en la versión 60, ustedes van a encontrar gracia, misericordia y paz. Y en algunos manuscritos dicen que no está la palabra misericordia. Y en la Biblia que yo tengo aquí nada más dice gracia y paz, porque es probable que así sea. Sin embargo, no altera el asunto de el contenido de la palabra de Dios. Gracia y paz de Dios Padre y de Cristo nuestro Salvador. Vamos a estudiar la próxima semana Tito 1 del 5 al 9 para que usted lo lea. Y si usted tiene alguna pregunta o algo que compartir, hágalo. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco cada miércoles. Gracias, hermanos. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Sí, mi hermano. Pastor. Adelante. Lo que mencionó ahorita, primera de Timoteo 4:2. Le decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sí? Así ¿Por qué? es. Porque Timoteo dice que tenía menos de 40 años. Ajá. Y tenía sabiduría infinitamente grande. Entonces, tenía una capacidad retentiva. Además de que le gustaba leer, era un hombre bendecido por el Señor. Claro. Y por eso Pablo le dice, no solamente a Timoteo, sino también a Tito, ¿sí? Les llama hijos. ¿Sí? Así es. Hijos espirituales. ¿Sí? Porque Pablo los atrajo para un propósito, para que hablaran de la palabra del Señor. Amén. Así es, hermano. Muchas gracias. Gracias. Y recuerden que Timoteo, su abuela Loida y su mamá Eunice fueron de mucha influencia en este joven. Claro que sí, gracias. Vamos a orar. Permítanme orar, hermanos, en esta hora y dar gracias por este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad, por este tiempo. Vemos en tu palabra cómo, Señor, usas a los hombres para compartirla. Señor, gracias por el apóstol Pablo. Tú lo llamaste y lo usaste, al igual que a Tito, siervo tuyo, pastor en las iglesias de Creta. Señor, danos sabiduría para entender esta porción de la Escritura y aprender que somos siervos, que somos llamados también para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Sí, Padre. Bendito tu nombre. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén. Gracias. Amén. Amén.